Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestra enseñanza. Iniciemos la lección número 4. Hasta ahorita hemos aprendido que el fundamento de la Iglesia de Jesús es la revelación divina acerca de las personas de Jesucristo y nuestra respuesta de fe y obediencia a Él. También aprendimos que teniendo la llenura del Espíritu Santo, le brinda a cada miembro de la Iglesia de Jesús el poder para que se edifique personalmente, para edificar a otros creyentes y para impactar el mundo. En nuestra última enseñanza aprendimos que Dios usa la enseñanza de los apóstoles, en especial el Nuevo Testamento, para enseñarnos cómo ser la iglesia que Jesús quiere que seamos. Además aprendimos de las 4 prioridades que los apóstoles les enseñaron a la iglesia primitiva. La lección de hoy trata con la segunda de estas 4 prioridades, el compañerismo. Dilo conmigo, el compañerismo. Comencemos leyendo acerca de las 4 prioridades una vez más en Hechos 2:42. Saca tu librito y lee junto conmigo. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Acuérdense que el uso del artículo definitivo el o la antes de las 4 prioridades nos muestra que los miembros de la iglesia en Hechos 2 se dedicaron a prioridades muy específicas que los 12 apóstoles les enseñaron. Por lo tanto, se dedicaron a un compañerismo muy particular. La pregunta es, ¿qué es el compañerismo? La palabra griega traducida compañerismo en este verso es koinonia. Trata esa palabra conmigo, koinonia. Koinonia es una palabra que comunica el sentido de la solidaridad, algo muy común, y la responsabilidad compartida. En el Nuevo Testamento, koinonia denota 2 ideas principales. Primero, tener parte en, y segundo, compartiendo tu parte. Por tanto, koinonia o el compañerismo es tanto un beneficio como una responsabilidad. Koinonia se usa 20 veces en el Nuevo Testamento y se puede aprender mucho si estudiamos cómo se tradujo y cómo se usa en cada uno de los pasajes. Aquí están una de las cosas que aprendemos. Koinonia es una alianza. En Filipenses 1:5, el apóstol Pablo usa koinonia para describir la colaboración en dar a conocer el evangelio que él y los creyentes en Filipos compartían. Entonces, una alianza es parte de koinonia. Koinonia es una contribución. En Romanos 15:26, koinonia se usa para describir una contribución financiera o un donativo para los creyentes pobres en Jerusalén. Entonces, el aporte de recursos es parte de koinonia. Koinonia es compartición sacrificial. En Hebreos 13:16, koinonia se traduce compartir. El verso dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidades. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces, la compartición sacrificial es parte de la koinonia. Koinonia es participación. En Filipenses 3:10, koinonia se traduce como participación. El verso dice, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte, dice la Nueva Versión Internacional. La profunda apreciación de Pablo acerca del sacrificio de Jesús lo hizo desear participar en los sufrimientos de Jesús para que así más gente pudiera oír de Jesús y ser salva. Entonces, la participación es parte de koinonia. Podemos ver en Hechos 2 que cuando los miembros de la iglesia primitiva se dedicaban al compañerismo, iban más allá de la reunión y socialización. Se dedicaban a una alianza entre ellos, a las contribuciones financieras entre ellos cuando se presentaba una necesidad. Compartían sacrificialmente sus vidas entre ellos y participaban en los sufrimientos de Cristo para alcanzar al mundo. El compañerismo conlleva todo esto. Fue lo que Jesús deseaba para su iglesia. Entonces, cuando usamos la palabra compañerismo en estas lecciones, se refiere a esta koinonia del Nuevo Testamento. Ahora leamos el compañerismo en la iglesia primitiva.
Ahora quizá algunos se estarán preguntando si la iglesia primitiva en Hechos 2 en verdad entendía esta forma de compañerismo, puesto que ninguno de los pasajes del Nuevo Testamento se habían escrito. Leamos capítulo 2, 41 al 47 de nuevo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. 42 nos dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Una vez que entendemos el uso de coinonía en el Nuevo Testamento, es fácil ver que estos creyentes de la iglesia primitiva, de hecho, sí entendían y estaban dedicados a ello. Por ejemplo, en verso 44 dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Esto es la compartición sacrificial que manda Hebreos 13:5. El verso 45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Esta es la contribución financiera de la cual Pablo escribió en Romanos 15:26. En el verso 47 dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El simple hecho de que la gente era salva día tras día es evidencia que la iglesia primitiva estaba comprometida a la alianza que leemos en Filipenses 1:5 y a la participación en los sufrimientos de Cristo que leemos en Filipenses 3:10. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendieron los cristianos primitivos lo que se esperaba de ellos como parte del compañerismo en la iglesia de Jesús? Los apóstoles de Jesús le enseñaron. ¿Y de dónde lo aprendieron los apóstoles? Lo aprendieron de Jesús. Recuerde, los apóstoles no solo aprendieron acerca del compañerismo mediante las enseñanzas de Jesús, sino que también aprendieron viéndolo a Él vivir esta vida sacrificial. Y al final, cuando se encontraba bajo la tremenda presión de salvarse a sí mismo, observaron cómo se negó a sí mismo una vez más y entregó su misma vida. Jesús murió porque Él mismo se dedicó al compañerismo de su iglesia. Mucho antes de pedirle a su iglesia comprometerse al compañerismo, Él mismo se comprometió. Su sacrificio fue tanto una invitación al compañerismo como una explicación del compañerismo. Fue una invitación a este compañerismo porque nos comunica todo esto. Estoy dispuesto a sacrificar por la oportunidad de estar en compañerismo contigo por la eternidad. Su sacrificio también fue una explicación porque estaba demostrando la expectativa de cómo deben vivir todos los que eligen ser parte del compañerismo. Amigos, amigas, estamos siendo invitados al mismísimo compañerismo que Jesús comenzó. Aquí está la mejor parte. Jesús aún está participando en este compañerismo. Vean cómo el apóstol Juan nos invita a este compañerismo en 1 de Juan 1:3. Dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es impresionante. En el momento en que Juan escribió esta epístola, hacía más de 50 años que él y los apóstoles habían caminado con Jesús. Sin embargo, aún compartían el mismo compañerismo con él. Y su compañerismo no solo era con Jesús, ahora también gozaban del compañerismo con el Padre. Pero espera, ¿acaso el compañerismo en la iglesia de Jesús incluía al Padre? Claro que sí. Y lo comprobó
al hacer un sacrificio grande y personal. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el Padre no hubiese hecho este sacrificio personal, nunca habría este compañerismo, no habría salvación y no habría ninguna iglesia. Entonces, si Dios, de hecho, tiene parte en este compañerismo en la iglesia de Jesús, y sería una pena no detenernos un momento y reconocer lo obvio. Si nuestro Dios y Padre y su Hijo Jesús hicieron tan gran sacrificio para que nosotros tengamos el privilegio de poder entrar en compañerismo con ellos, ¿no deberíamos nosotros llenarnos de gratitud y contar nuestro sacrificio como un honor por ello? Podemos contestar con un sí. Ahora que entendemos que Juan estaba en compañerismo con Dios, Padre y el Señor Jesús, leamos de nuevo su invitación a nosotros en 1 de Juan 1:3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten que 50 años después que Juan y los otros apóstoles se unieron al compañerismo, aún estaba invitado activa como apasionadamente a otros a ese mismo compañerismo. Y debido a que esto es parte del Nuevo Testamento, sabemos que esta invitación es para nosotros también. Considerando lo que hemos estudiado hasta este momento, ¿entienden la mayoría de creyentes hoy en día lo que verdaderamente significa estar en compañerismo con la iglesia de Jesús? Para algunos la respuesta a esta pregunta es debatible, pero lo que debe ser claro es que los apóstoles de Jesús y la iglesia en Hechos 2 lo entendieron muy bien, y también nos debe ser muy claro que Jesús ahora nos está enseñando lo que significa el compañerismo y nos está invitando a ese mismo compañerismo. Estudiaremos más acerca de los elementos prácticos del compañerismo en la próxima lección. Por ahora hay que dirigir nuestra atención a los elementos espirituales. La próxima sección lee el compañerismo en las cosas espirituales. El Nuevo Testamento nos enseña que el compañerismo entre los creyentes no solo debe incluir la compartición de las cosas naturales, sino también el de las cosas espirituales. Lee lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En este pasaje, Pablo nos enseña algo muy importante. En un momento tocaremos los detalles pequeños, pero no debemos perder de vista la instrucción principal y obvia que nos está dando. Dice: cuando os reunís, cada uno debe tener algo que compartir para edificar al cuerpo. Esto nos dice que la iglesia del Nuevo Testamento no era una reunión en donde solo unos pocos dotados del Espíritu cantaban y hablaban mientras los que demás observaban y gozaban. No, era una reunión en donde todos tenían algo que contribuir. El Espíritu Santo ya había sido derramado. Entonces todos podrían ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez llenos del Espíritu Santo, tenían algo espiritual que contribuir. La iglesia del Nuevo Testamento era como un tipo de convivio espiritual, donde cada miembro contribuye un alimento espiritual distinto. Esta es una idea que se repite una y otra vez a través del Nuevo Testamento. Leamos unos ejemplos comenzando con una profecía de Jesús. En Juan 7:38-39, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeren en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Jesús predijo que cuando el Espíritu Santo fuera derramado, los creyentes experimentarían ríos espirituales de agua viva corriendo desde sus corazones, y los primeros ríos espirituales que se mencionan en Hechos 2 eran lenguas y profecía. Segundo punto, en Hechos 2:16-18, Pedro dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel
en Joel 2:17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Entonces, Pedro nos dice que el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 es lo que Joel había profetizado y que este derramamiento ahora significa que toda la gente, joven, anciana, hombre, mujer, ricos, pobres, profetizarán. En 1 Corintios 14:31 dice, así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. De nuevo, Pablo nos dice que todos los creyentes pueden participar por el poder del Espíritu Santo. También nos dice que cuando todos profetizan, todos aprenden y son exhortados. Último punto, dice en 1 Corintios 14:39, dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Aquí Pablo nos dice que debido al gran beneficio de los demás, todos debemos procurar profetizar. Y aunque Pablo más temprano había dicho que las lenguas sin la interpretación no beneficia a todos, aquí aclara que aún así no deberíamos impedir hablar en lenguas cuando nos reunimos. Así como hay más comida en un convivio debido a que todos traen un plato, el Nuevo Testamento nos enseña que debido al poder del Espíritu Santo, la iglesia de Jesús debe tener una abundancia de alimento espiritual interminable. Ahora bien, reconozcamos el desafío obvio con esta práctica del Nuevo Testamento. Si estamos con una multitud de personas, ¿cómo pueden todos compartir algo con el resto de la gente reunida? En términos prácticos, no habría suficiente tiempo. Pero recuerden, la reunión de la iglesia tomaba lugar en casas con grupos de personas más pequeños. Esta práctica no se debía a que tenían una cantidad insuficiente de personas para llenar un edificio, pues la iglesia creció por encima de 3,000 personas en el primer día. Sencillamente, eso fue lo que los apóstoles les enseñaron. No pasaban su tiempo ni gastaban su dinero en los edificios. Usaron lo que ya les era disponible y se enfocaron en ministrar a la gente. Ahora bien, antes de que alguien abandone precipitadamente su iglesia grande, recordemos que Dios ha usado de manera efectiva todo estilo y todo tamaño de iglesia a través de los siglos indudablemente lo seguirá haciendo. De hecho, el Nuevo Testamento nos habla de reuniones pequeñas y grandes. Por ejemplo, en Hechos 2:46 leemos que la iglesia primitiva en Jerusalén adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casa para la cena del Señor. Este pasaje no describe dos diferentes iglesias o diferentes denominaciones, más bien habla de las dos distintas maneras en que los miembros de la iglesia primitiva se reunían. Similarmente, unos 25 años después, Pablo les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, os he enseñado públicamente y de casa en casa. Entonces podemos ver que las reuniones tanto grandes como pequeñas tienen sus beneficios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, para que todos puedan participar en el compañerismo descrito en el Nuevo Testamento, se deben realizar reuniones pequeñas regularmente. Sin embargo, una iglesia estilo Nuevo Testamento no se desarrolla simplemente reuniéndose en grupos pequeños. Es preciso enseñar a la gente acerca del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. En 1 Corintios 12:1, el apóstol Pablo dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Pablo sabía que si no se les enseñaba a la gente de la iglesia de Jesús acerca de los dones y las operaciones del Espíritu Santo, los creyentes en el cuerpo de Cristo no iban a saber cómo compartir y cómo recibir cosas espirituales. Sin duda alguna, muchas son las razones por las cuales estas cosas no se enseñan hoy en día. Una de ellas es debido a lo impráctico, al hacerlo en reuniones grandes. Y es por eso que Jesús nos llama a reunirnos en grupos pequeños. Nos está enseñando de nuevo, mediante el Nuevo Testamento, cómo ser la iglesia que Él quiere que seamos. En 1 Corintios 12, Pablo continúa hablando acerca de los 9 dones o de las maneras
en que el Espíritu Santo se manifiesta para ayudarles a los creyentes a fortalecerse y a edificarse a sí mismo. Entonces, dones no se dan para que el creyente se edifique o se beneficie a sí mismo. Al contrario, los dones se dan para la edificación y el fortalecimiento de los demás. En otras palabras, se deben incluir en el compañerismo de la iglesia de Jesús. Ahora leamos acerca de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Lee la versión de la Biblia de las Américas. Note que Pablo dice en el verso 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y luego en el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Esta es una de las razones principales por la que el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2 fue tal que cambió al mundo. Una invitación al compañerismo, lee la próxima sección. Amigos y amigas, hemos recibido una invitación para unirnos al compañerismo de la Iglesia de Jesús, tal como Él lo deseaba. Esta invitación no es solamente para ser creyentes, ya que muchos de nosotros ya tenemos años de ser salvos. Más bien es una invitación para activarnos, para ser participantes empoderados con el Espíritu Santo en este compañerismo. En este compañerismo amarás y serás amado, apoyarás y serás apoyado, animarás y serás animado, y con el poder del Espíritu Santo edificarás y fortalecerás y serás edificado y fortalecido. ¿Cómo debemos aceptar esta invitación? Podemos aceptarla en grupo cuando cerremos en oración. Sin embargo, si lo único que hacemos es orar, esto revelará que hemos mal entendido lo que acabamos de aprender en esta lección o que no aceptamos la invitación. Entonces, ¿qué tal si la semana que viene tomamos 10 minutos en nuestra próxima reunión para gozar de un convivio espiritual en lo que hacemos nuestro plan de 7 días? Hay que orar, pedirle al Espíritu Santo que nos dé algo que podemos traer, algo que edificará o animará a alguien en nuestra próxima reunión. Puede que sea una palabra profética, alentadora para alguien o para todo el grupo, o puede que sea uno de los otros dones del Espíritu. Incluso puede ser una breve enseñanza de 1 minuto que tú sientes que el Espíritu Santo te ha dado para el grupo, o quizá puede ser una canción. Sea lo que sea, debe ser inspirado por el Espíritu Santo y compartido para fortalecer y edificar al grupo. En el plan de 7 días hay un espacio específico para que puedas anotar lo que sientes que el Espíritu Santo te ha dado para compartir la próxima semana. Antes de orar para recibir la invitación y dejar que el Espíritu Santo nos use para ministrarnos entre nosotros, tomemos unos minutos para hablar acerca de lo que hemos aprendido. De este punto en adelante lo regreso ahí a tu líder de este grupo. Gracias por estar conmigo.